contexto de la palabra cristiano original se refiere a las personas o a la persona que se parece mucho a Cristo o a Jesucristo. No es nada más decir, sí, te reconozco, Dios, como mi Salvador, como mi único Redentor. No, es aquella persona que se parece a Cristo. Entonces, a mí, desde que yo comencé en los caminos del Señor, me he enamorado mucho de la historia de David y de la historia de José. Para mí son los mejores ejemplos a seguir. Entonces, fíjense que David era muy marginado por sus hermanos y por su padre. Sin embargo, él siempre daba lo mejor de sí, siempre dio lo mejor de sí y hizo todo como para agradar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Él peleó con leones, peleó con un oso, siempre se encargó de cuidar a las ovejas, así no fuesen de él, eran de su padre, pero él todo lo hacía para agradar a Dios. En la palabra dice que él era hijo producto del adulterio. Quizás por eso era muy marginado, porque para esa época eso era como un bochorno. Sus hermanos se reían de él porque eran todos fornidos, el prototipo ideal de soldado. De hecho, eran soldados del rey Saúl. Sin embargo, cuando el profeta lo fue a ungir, él no se llevó por el físico, no se guió por la apariencia, sino por el corazón conforme a Dios. En la palabra podemos leer también que David, cuando el profeta llegó a la casa de su padre, a él no lo invitaron a esa comida. El profeta fue el que lo mandó a llamar. Y luego que lo unge como rey, como el próximo rey de Israel, Dios lo sacó, lo mandó a ungir como rey, pero ya él siguió en sus actividades como pastor de ovejas. Mientras que estaba en ese tránsito, en esa preparación, Dios lo transformó en un guerrero valiente y posteriormente le entregó el trono. Suena fácil, sí, pero no fue así. El enemigo se encargó de colocar 1001 pruebas, 1001 trabas, y David se mantenía firme, se mantenía fiel. Cuando él en una oportunidad le fue a llevar comidas a sus hermanos lo menospreciaron. ¿Y él qué hizo? No se infló de ego, no se molestó, no se irritó. Él simplemente aplicó la palabra. El sabio ve el mal y se aparta. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Él se quedó tranquilo. Si él se hubiese enojado, él no hubiera escuchado cuando el gigante Goliat estaba ofendiendo al pueblo de Israel. Y si no hubiese escuchado, él no se hubiese ofrecido como el valiente guerrero para matarlo. Entonces, muchas veces nosotros, por darle placer a la carne, al ego, a nosotros mismos como tal, nos perdemos una bendición gigantesca o retrasamos una bendición de parte de Dios de forma directa por no filtrar todo delante de Dios. Cuando tú te encuentres en una situación en donde no sabes qué hacer, no sabes qué decir, pregúntate a ti mismo, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jehová en esta situación? Y así, poco a poco, en todas y cada una de tus decisiones, y te vas a dar cuenta cómo te vas a ir pareciendo mucho más a Dios. No se trata de ser imitadores de los predicadores, de los apóstoles, de los pastores, del hermano de la iglesia, de la hermana de la iglesia. Se trata que seamos imitadores de las buenas obras de Jesús, que aprendamos a tener un corazón conforme a Dios, que aprendamos a morir a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestra carne, para darle el control total a Jehová de los ejércitos, para que inunde nuestro corazón, para que inunde nuestra alma, y a través de nosotros broten los frutos de su Santo Espíritu, como lo dice su palabra. Yo te invito a que uses ese filtro, este que está acá, la palabra. Con este filtro
créeme que te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Quizás al principio parezca doloroso, quizás al principio parezca loco, parezca fuera de lo común, pero el mismo David una vez le tocó hacerse el loco para que le perdonara la vida y lo dejaran en libertad. Entonces es mejor hacerle caso a Dios, confiar en Dios, tener tu fe al 100% en su promesa, en su visión, que creer que tú puedes hacerlo mejor que Él. Recuerda que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Sus planes son de bien y no de mal. Y Dios es experto disfrazando bendiciones de tragedias o de malos ratos o de situaciones irritantes. Así que confía en el Señor tu Dios, que Él no te va a dejar en vergüenza. Su palabra dice que Dios no deja en vergüenza a quienes le aman, a quienes confían en Él. Jehová es nuestro pastor, Jehová es nuestro redentor, es nuestro proveedor. Y toda cosa, toda dádiva viene de lo alto, de lo altísimo. No solamente lo malo, también lo bueno. Así que mantente en fe, mantente aferrado a la promesa que Dios te entregó, a las que están aquí también. Pero Él siempre, cuando lo buscamos en oración, nos da una promesa en específica para nosotros, y verás cómo Dios obra de manera sobrenatural en tu vida. Lo de siempre, si te gustó este mensaje, por favor, suscríbete a la campanita, dale like, comenta, comparte, y que seamos multiplicadores de la fe de Cristo Jesús de Nazaret. Porque Jesús existen 3 billones de billones, pero de Nazaret uno solo, el que vive, reina y reinará por siempre. Paz de Dios.